Ok, vamos a empezar por favor el día de hoy con la última sesión del módulo 2 de este diplomado. Voy a compartir el material. ¿Lo pueden ver? Buenas noches, ¿me pueden escuchar y lo pueden ver? Sí, buenas noches, sí se aprecia. Ok. Buenas noches, sí se aprecia. Nos toca ver. Doctora, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Ok, les decía que es nuestra última clase y más que todo vamos a hacer énfasis en lo que es la evaluación educativa, ¿no? Como una especie de conocer un poco de cómo se ha ido dando los cambios a través del tiempo y de repente la perspectiva que ha tenido en cada lugar la manera de poder evaluar a nuestros estudiantes. Y la neurodidáctica como una especie de retroalimentación de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Decíamos que la neurodidáctica pues es una disciplina que con el pasar del tiempo pues ha ido cada vez pues cambiando, evolucionando, podríamos decir mejorando el proceso en el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Gracias a la aparición de las neurociencias pues ha habido una unión, una fusión de todo lo que es el cerebro o los procesos cognitivos con la parte educativa, ¿no? Se fundamenta en los hallazgos de la neurociencia cognitiva y la afectiva y busca aplicar estos conocimientos para mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas. El objetivo principal o fundamental de esta disciplina, pues, es comprender cómo el cerebro va cada vez aprendiendo y utilizar las informaciones que van apareciendo, que se van dando para poder mejorar o crear estrategias educativas que cada día funcionen de una manera más adecuada, más efectiva y hasta personalizada, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer de que esta nueva didáctica que nosotros utilizamos cumpla con el objetivo de la neurodidáctica? Pues va a ser a través de 3 procesos. La plasticidad cerebral, que ya hemos hablado en el módulo 1 mucho, ¿no? Hemos podido comprender que hasta nosotros, a la edad que tenemos, pues podemos aprender muchas cosas nuevas, de repente mejorar o cambiar, ¿no? Las emociones y el aprendizaje, hemos podido entender que tanto la persona, el ser humano, pues viene cargada de diferentes emociones, ¿no? Y que estas van a influenciar el aprendizaje que vamos a tener si nos encontramos emocionalmente bien, positivamente, pues nuestro aprendizaje va a ser de manera satisfactoria. Lo contrario sería si es que estamos en una situación difícil, de repente tuvimos algunas situaciones que no pudimos manejarlas, pues, y lo que nos afecte en el día no va a poder ser guardado y almacenado como un aprendizaje nuevo. Y tercero, pues, sería la atención y la memoria, ¿no? Cómo la manera de prestamos la atención o nuestra predisponibilidad, pues va a influenciar a que nuestra memoria funcione, a que nuestra memoria se pueda potencializar y de esta manera podamos crear técnicas, estrategias, pues diferentes o multisensoriales para poder nosotros captar la memoria y la retención de nuestros estudiantes.
¿Cómo aplicamos la neurodidáctica en nuestra aula? ¿No? Esto también lo vimos en la primera clase del módulo 2, ¿no? No exactamente como neurodidáctica, sino neuropedagogía, ¿no? En el aula. Y veíamos también aspectos que pueden influenciar y ayudarnos a poder cambiar un poco nuestras estrategias, ¿no? Hablábamos mucho del cerebro reptiliano, que muchas veces a la mayoría o a algunos de nosotros nos cuesta un poco cambiar nuestra didáctica, nuestra metodología, nuestras técnicas. Y en el taller presencial, pues ustedes vieron que sí podemos, si estamos predispuestos, pues a cambiarlos, ¿no? Uno de bueno, vamos a hablar de 4 aspectos que van a ayudar a que nuestra estrategia y nuestras técnicas pues puedan darse en nuestras aulas. La primera pues es el ambiente emocional, ¿no? Crear un ambiente seguro, positivo, fuerte, adecuado, que pueda favorecer pues esta fusión de aprendizaje y enseñanza entre nosotros y nuestros estudiantes, ¿no? De esta manera, si nosotros pues les damos confianza, nos ponemos en el lugar de ellos, va a reducir ese temor, ese estrés, esa ansiedad con la cual nuestros estudiantes muchas veces ingresan a nuestras clases, ¿no? El segundo sería diseño de actividades. Hablábamos de estas nuevas estrategias que están apareciendo, ¿no? La tecnología. Nosotros tenemos pues que variar un poco la metodología y hacer que esta ya no sea como la enseñanza tradicional, donde solamente nos dedicamos a impartir el conocimiento o la información, sino que al contrario, esta tiene que ser un poco más activa, ¿no? Hacer que la mayoría, de repente no es fácil que todos los estudiantes participen, pero que la mayoría de ellos puedan involucrarse en este proceso de aprendizaje. Volvemos a repetir, ¿no? La personalización del aprendizaje, que tiene que ver pues con reconocer que cada uno de nuestros estudiantes pues posee diferentes ritmos, ¿no? Maneras, estilos de cómo captar esta información que se le está brindando. Podemos adaptar los recursos que nosotros utilizamos a las necesidades que ellos puedan estar teniendo, ¿no? Y de esta manera veremos que su rendimiento va a mejorar, como también las motivaciones con las que ellos puedan ingresar a los salones de clase. Aquí ya vamos a cambiar un poco el término, ¿no? Ya cuando hablamos de la evaluación podemos ver que hay un uso de las TIC. ¿Qué cosa es TIC? Pues son de las técnicas de información y comunicación, ¿no? Esta nueva estrategia que podemos utilizar pues puede mejorar, ¿no? El aprendizaje de una manera un poco más satisfactoria, potencializando la motivación. Decíamos en la primera clase del módulo 2, pues que cuanto más, digamos, la tecnología esté en nuestras clases o en nuestra didáctica, pues el alumno se siente un poco más motivado, ¿no? Ellos conocen más cómo se da el proceso tecnológico, pero también esta tiene que ser utilizada con ciertas limitaciones, con ciertas reglas, para que de repente no haya un descontrol. Neurociencia y educación, ¿no? Si unimos estos dos términos, estamos hablando de la neuroeducación. Al hablar de neuroeducación, vamos a tener en consideración 3 aspectos que también ya lo hemos visto. El aprendizaje multisensorial, que tenemos que trabajar apercitiva y sensorialmente, ¿no? Hacer que cada uno de los estímulos que utilicemos en esta nueva neurodidáctica que vamos a poner en práctica, pues sirva para que
todos los sentidos de nuestros estudiantes sean utilizados para este aprendizaje. Si utiliza la mayoría de los sentidos, los potencializa, pues el estudiante va a tener una mejor retención y comprensión de esta información nueva. Ejercicio y aprendizaje, ¿no? Hablábamos que la parte física, la parte del movimiento, ¿no? También es necesario, ya que activa el sistema de alerta de todos los seres humanos, ¿no? Especialmente de nuestros estudiantes. Esto hace de que el cerebro despierte y empiece a funcionar, pues potencializando los procesos cognitivos que se estén utilizando en ese proceso de información nueva. Y el sueño y la memoria, pues también tienen un papel importante, ya que cuando una persona hace ejercicios, utiliza los sentidos en el transcurso del día, pues llega a un estado de fatiga, de cansancio, y por lo tanto, pues hay que descansar, ¿no? Cuando uno ya llega a este proceso de sueño, pues todo lo desarrollado, todo lo aprendido durante el día, en la noche empieza a darse la consolidación de este aprendizaje y empieza a ser parte de nuestra memoria a largo plazo. Y entramos específicamente a la sesión de hoy, ¿no? Que es la evaluación. Para nosotros hablar de la evaluación de la educación, vamos a tener en cuenta tres planos diferentes, ¿no? El plano de la evaluación del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje y la evaluación de los procesos y políticas educativas. Si hablamos básicamente de la evaluación del aprendizaje, nos estamos refiriendo a la parte cognitiva, a la parte de las habilidades, ¿no? Se enfoca en medir el nivel del conocimiento y las habilidades adquiridas durante todo el proceso del aprendizaje. Esto pues va a ser evidenciado mediante exámenes, pruebas o de repente cualquier otro instrumento u otra estrategia que nosotros podamos utilizar e impartir para poder saber cuál ha sido el resultado de este aprendizaje. Mientras que si analizamos la evaluación para el aprendizaje, ya no estamos hablando de lo cognitivo, ¿no? Ya nos vamos un poco a la parte de la conducta, de la acción o de repente el de ejecutar. Esta evaluación busca proporcionar la retroalimentación formativa a los estudiantes y a nosotros mismos para poder mejorar el proceso de aprendizaje y guiar la enseñanza. Mientras uno, pues, ve la parte cognitiva, la parte razonal e intelectual, el otro se encarga de poder ejecutarlo, ponerlo en práctica, ¿no? Y el tercer plano sería la evaluación de los procesos y políticas educativas. Todas las instituciones que tengan que ver con la parte educativa y cualquier institución que trabaje, ¿no? También con lo cognitivo y lo conductual, pues va a enfocarse en poder analizar el funcionamiento de las normas, ¿no? De aquellos estándares que se nos imparte para poder nosotros evaluar y medir el rendimiento en el caso de las universidades o de los colegios, el rendimiento de nuestros estudiantes. Perdón. ¿Cuáles serían nuestros objetivos, las actividades para poder, pues, alinear, se podría decir, el sistema de evaluación que podríamos tener? Primero tenemos que tener claro los objetivos, ¿no? Estos objetivos deben ser específicos, tienen que ser objetivos que se puedan llegar a alcanzar, que se puedan llegar a cumplir, a lograr. Estos objetivos tienen que ser pues medibles, tiene que haber un sistema de evaluación que pueda comprobar que se haya resultado, tienen que ser relevantes y así también
temporales para poder guiar la planificación y la evaluación, ¿no? Por eso es que de repente hacemos o programamos objetivos semestrales, en el caso de algunas facultades, o de repente la norma directiva sale de manera anual, ¿no? Los objetivos a lograr durante el 2023, 2024, etc. Tiene que haber un diseño de actividades coherente, ¿no? Es decir, pues, tiene que prestar mucha relación o estar, pues, a la par los objetivos y la manera de cómo desarrollar esto en base a habilidades y competencias de nuestros estudiantes. Y lo que la universidad propone, ¿no? En la actualidad, pues es que la evaluación que hagamos sean por competencias, capacidades, y ahora se utiliza un término socioformativo, ¿no? Que es lo que de repente es como una especie de introducción para el tercer y cuarto módulo de cómo se tiene que empezar a dar este tipo de evaluación. Para eso les voy a presentar dos videos que duran muy corto para poder de repente ver cómo estamos englobando la manera de evaluar. Hola, ¿qué tal, amigos y colegas? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que ha tomado vuelo en los últimos años. Como bien sabemos, la educación es un proceso evolutivo que busca dar respuesta a las problemáticas de la sociedad a través del tiempo. En este sentido, diferentes modelos, diferentes paradigmas y diferentes teorías han buscado generar nuevos procesos formativos que permitan a las personas desarrollar diferentes habilidades, conocimientos y sobre todo actitudes que colaboren o contribuyan de forma positiva al contexto en el que se desenvuelven. Vamos a platicar hoy acerca de la formación basada en competencias. Adelante. Primero que nada, vamos a definir qué es una competencia. Las competencias, tomando como referente a diferentes autores, entre los cuales destacan Felipe Renaud, Carlos Monereo, Sergio Tobón, podemos definirlas como los saberes en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura de una competencia está compuesta por tres tipos de saberes. El saber conocer, el cual hace referencia a los conocimientos sobre algún tema en específico. El saber hacer, el cual involucra las habilidades que tenemos con ese conocimiento ya mencionado previamente. Y en un tercer momento, el saber ser, el cual involucra la postura o la actitud que nosotros tomamos en relación a los conocimientos de los otros dos saberes. Esto quiere decir que una competencia se conforma de forma holística, o sea que integra todo lo referente en cuestión a lo que conocemos, a qué es lo que hacemos con lo que conocemos y sobre todo la parte actitudinal, que es fundamental en la formación de los seres humanos en un sentido proactivo. Por consiguiente, hablar de un proceso formativo o un proceso educativo que involucre el uso de competencias o el enfoque por competencias debe contemplar desde los objetivos el involucrar a los tres saberes ya mencionados a través de un verbo, a través de estrategias, a través del contenido específico o la parte temática que se quiere abordar y, por supuesto, la actitud que el individuo va a tomar referente a los conocimientos ya previamente mencionados. A su vez, se debe de utilizar un proyecto o, en este caso, diferentes estrategias que se centren en la formación e involucren diferentes elementos a lo largo del proceso de construcción para generar un aprendizaje más profundo y sobre todo significativo. Por ello, los métodos empleados y las estrategias deben de estar centradas en el alumno, contemplando la diversidad de estos para poder potencializar todo lo que son los conocimientos previos que este ya trae, involucrando diferentes elementos referidos por David Ausubel en el aprendizaje significativo, así como también otros autores como Vygotsky y Piaget, los cuales en el constructivismo mencionan que el individuo se vuelve responsable del conocimiento que éste va construyendo. Para ello, el proceso de formación por competencias debe de involucrar una retroalimentación constante a lo largo del desempeño, buscando que el individuo se autoanalice y pueda obtener diferentes fortalezas y sobre todo áreas de oportunidad para trabajar de manera conjunta junto con el facilitador, que en este caso es el docente. Y por último, el proceso de evaluación. El proceso de evaluación debe contemplar diferentes elementos que sean o que tengan un sentido de 360, lo cual quiere decir que debe de conformarse
durante todo el proceso a través de la autoevaluación, la heteroevaluación y, por supuesto, la coevaluación en una búsqueda constante de la mejora continua, estableciendo en las rúbricas o diferentes instrumentos de evaluación niveles de desempeño que se construyan a través de indicadores que permitan definir en qué nivel de competencia se encuentra el individuo participante. Muy bien, bueno, pues esta es una pequeña probadita de lo que es la formación basada en competencias. Te invito a profundizar en el conocimiento revisando diferentes recursos que te comparto en la descripción de este video. El primero es un material de Philippe Renaud, el cual nos habla de cómo construir competencias desde la escuela. El segundo es un material de Carlos Monedero Font sobre la evaluación auténtica, muy interesante. Y el último es una pequeña presentación o un pequeño interactivo con diferentes recursos digitales que nos pueden servir para implementar procesos basados en el enfoque por competencias. Espero que este video haya sido de tu agrado y pues déjame tus comentarios, suscríbete, déjanos un like por supuesto y recuerda, esto es Edu21, innovación para la educación. Nos vemos en la próxima. Chao. Ok, no, esto nos ayuda, bueno, a todos nosotros a poder retroalimentar, ¿no? Cómo nosotros tenemos pues que desarrollar cada una de nuestras clases, ya que si nos basamos a este modelo de antes, ¿no? Porque ahora creo que estamos utilizando, o la universidad nos pide el socioformativo, todavía hasta el año pasado manejábamos competencias y capacidades o habilidades. Manejar el, como decía el video, saberes en movimiento, saber conocimiento, saber el hacer y saber ser, ¿no? Este tipo de enfoque, pues, sugiere, ¿no? Para no utilizar otro término un poco más duro o más rígido, es la retroalimentación constante, que de repente muchos de nosotros no la hacemos, ¿no? ¿Por qué se sugiere la retroalimentación constante? Porque ahí no solamente el estudiante, sino también el maestro, pues hace un autoanálisis de la información que se está transmitiendo y de la información que están aprendiendo, ¿no? Y esto ayuda a que la evaluación que podamos tener dentro de este enfoque, pues sea holística, ¿no? Un todo, o de repente de 360 grados, ya que va a ayudar a que podamos no solamente autoanalizar, sino también que la evaluación sea cada uno se autoevalúe, sea heteroevaluación, podemos evaluar a los demás, ¿no? O una coevaluación, todos. Y de esta manera, pues, podamos formar o crear indicadores que puedan ayudarnos a medir el nivel de competencia en el que estamos, ¿no? Si de repente por ahí hay algo que hay que mejorar, etcétera. ¿Ok? Ay, perdón. También hay otro videíto para hacer como una especie de introducción al módulo 3, que es la evaluación socioformativa. Pero antes de pasarles ese video, quisiera de repente un poco hablar de la evolución de las mallas curriculares educativas que han estado dándose, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en otros países, ¿no? Y de repente ver en qué nosotros nos hemos quedado y qué están utilizando otros países. Bueno, siempre se empieza pues por algo tradicional, ¿no? Algo que ya pasó de repente, pero este tipo de evaluación también ha ido cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha ido mejorando cada vez la ciencia, ¿no? Tenemos pues
la parte educativa, la parte pedagógica, que de repente nosotros por experiencia, ¿no? Somos expertos porque nos hemos dedicado mucho tiempo a la docencia, cada uno en su profesión. La tecnología que ha influenciado mucho en nosotros, pues, y la sociedad, ¿no? Y gracias a este término de sociedad aparece ese término de la manera de evaluación socioformativa. ¿Cómo ha ido, pues, a través de la historia, cambiando un poco la visión de la evaluación universitaria? Pues en los ciclos 19 y 20, pues la manera de evaluar a los estudiantes universitarios era lo que se le llamaba tradicionalmente, pues la manera de tomar un examen escrito y por ahí alguno u otro maestro, pues, utilizaba los orales, ¿no? La suma de esto, pues, daba tu promedio final y con eso era la evaluación, si el estudiante podía pasar o no la asignatura o de repente el año, ¿no? Porque antiguamente eran evaluaciones anuales. Esto pues dio un cambio y empezó a aparecer el enfoque por competencias, nada más competencias y evaluación formativa. Es decir, lo cognitivo más la acción, ¿no? Cuando se introdujo la educación superior, llevó a una revisión de cómo se estaba evaluando, si todos los maestros tenían métodos adecuados, ¿no? Estrategias o técnicas idóneas para poder evaluar a los estudiantes. En ese entonces se enfatizó la evaluación socioformativa, perdón, no es socioformativa, hubo un error, formativa, que proporcionaba la retroalimentación no seguida o continua a los estudiantes. Y luego se empezaron a dar, ¿no? Se empezó a sumar o a incorporar, perdón, diferentes técnicas y estrategias para poder evaluar. Por ahí algunos pues empezaron a utilizar las exposiciones, ¿no? De repente los debates dentro de un tema o en específico, se hacían pues prácticas, ¿no? O de repente trabajos en grupo, ¿ve? Ya empezó a haber un poco más de acción, ¿no? Luego, más o menos a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, empezó un tipo de evaluación basada en estándares y acreditaciones, ¿no? Esto ya muchos de nosotros estamos recordando cuando apareció, se creó la SUNEDU y esta empezó a dar normas, ¿no? De cómo se podían acreditar y licenciar muchas de nuestras escuelas o facultades. Esta tenía que ver con promover la evaluación en estándares que tenía que ver con una medición del rendimiento de los estudiantes, pero según a criterios que esta institución pues había ya definido o de repente predefinido, ¿no? Los procesos de acreditación exigían pues mayores estándares de calidad y resultados de un número, por decirlo así, significativo de cumplimiento de estos criterios o de estos estándares, ¿no? Si no se veían los resultados, no se podía acreditar, ¿no? Esto todavía muchas de nuestras escuelas o facultades todavía hay algunos estándares o criterios que todavía no hemos podido cumplir satisfactoriamente porque no hay los resultados óptimos que nos están solicitando o exigiendo. Luego apareció la evaluación en línea o tecnológica, ¿no? Cuando nosotros hemos vivido este tipo de evaluación en el tiempo del COVID, la pandemia, ¿no? Muchos de nosotros, siendo maestros, pues teníamos muchas dificultades de aprender o de manejar, pues, la tecnología, ¿no? De repente sí sabíamos, pero lo básico.
pero en este tiempo del COVID, pues hemos tenido que aprender a elaborar, ¿no? Quiz, de repente la UNEVAL ha utilizado el Cisco Webex, ¿no? Y dentro de ello había para crear, pues, grupos de trabajo, separar a tu salón, etcétera, ¿no? La tecnología digital permitió la implementación de evaluaciones en línea y se crearon plataformas de aprendizaje, no solamente para los estudiantes, sino también para que nosotros podamos de alguna u otra manera poderlos evaluar, ¿no? Los estudiantes nos enviaban tareas, tomábamos exámenes, todo mediante la tecnología. Mientras que nosotros en este ciclo 21 estábamos de esta manera, pues en otros países se habían creado, por decir en Estados Unidos, el e-learning, ¿no? Que es una plataforma en la cual el estudiante pues puede tomar la decisión libre de poder asistir a su clase de manera presencial o pues puede realizar su clase de manera virtual, tecnológicamente. La evaluación centrada en habilidades, competencias y evaluación soformativa, que es lo que nosotros actualmente nos piden, ¿no? Esta se da en este ciclo 21, pues el enfoque es medir no solamente la capacidad cognitiva, no solamente el conocimiento teórico, sino también las habilidades y competencias prácticas que pueda tener la persona o nuestro estudiante, ¿no? Y valorar la capacidad de cada uno de ellos para poder resolver problemas de diferente índole, de diferente tipo, ¿no? Ver cómo se va desarrollando y cómo va manejando sus habilidades sociales y adaptándolas a diferentes contextos, ¿no? Esto nos hace poder dar cuenta que no solamente, pues, queremos que aprenda de memoria algo, sino que también lo pueda poner de práctica, ¿no? En su vida diaria, lo que hace todos los días, y también le sirva para su vida laboral. Si hablamos de lo socioformativo, ¿no? Que actúe formativo, que ejecute a través de lo social, a través del contexto, que de repente aprenda en situaciones reales. Por eso se les manda casi ya todas las asignaturas de todas las escuelas y de todas las facultades, ya desde los primeros semestres, ¿no? Empiezan a ir a la práctica, fuera de, ¿no? Porque justamente se tiene que vivenciar lo que está aprendiendo. Y por último, la evaluación adaptativa y el análisis de datos, ¿no? Que es lo que todavía en el Perú no lo estamos manejando, pero en otros países primermundistas sí ya se da, ¿no? El de poder aprender, utilizar este proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la inteligencia artificial, ¿no? Analizando los datos de evaluaciones que se le hacen a los estudiantes, ¿no? Se crea o se elabora un sistema de evaluación y mediante el resultado de esta, pues, esta inteligencia artificial nos puede ya predecir, pues, cómo es, qué habilidades, qué competencias puede tener nuestro estudiante, ¿no? Los datos recopilados de evaluaciones se utilizan para poder analizar el rendimiento del estudiante e identificar, las áreas de mejora. Por lo tanto, pues poder mejorar aquellas áreas que están, digamos, en déficit, ¿no? Y nosotros poder mejorar, pues, los métodos y estrategias de didáctica en nuestra enseñanza. Esto lo dejo para después del video. ¿Hasta aquí vamos? Pero eso era una Dígame, maestro Elmer. Sí, muy interesante la exposición en tema de evaluación, sobre todo al final, ¿no? De la inteligencia artificial.
Pero, al final, la que había expuesto el tema de evaluación en línea, aprendizaje en línea, inteligencia artificial, o sea, por ejemplo, yo lo considero que son herramientas, ¿no? Son herramientas prácticamente. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en todo el proceso que estamos teniendo en este curso o en este diplomado, y según esa evolución que ha descrito, podríamos decir, por ejemplo, en todo el diplomado estamos utilizando la enseñanza tradicional, la primera parte, por ejemplo, ¿no? Los exámenes que dan ustedes, los trabajos, pero, o sea, ¿en qué momento, por ejemplo, no estamos utilizando el tema de la neurodidáctica? Al final también, la neurodidáctica, supongo que son herramientas también, ¿no? En el proceso de enseñanza, herramientas, ¿no? O formas que me va a permitir hacer que el estudiante, o sea, aprende tal vez más rápido, ¿no? Pero, como le digo, la que está exponida en esa parte, para mí son herramientas, no son las cosas que han ido evolucionando. Ahora, por ejemplo, en otros países, hasta inclusive ya lo están quitando, ¿no? O sea, las clases eran con tablets, por ejemplo, para los alumnos de secundaria o primaria, pero ahora están evitando eso, ¿no? Se están evitando porque prácticamente los alumnos son dependientes de ello, ¿no? O sea, ni siquiera la tabla de multiplicar, ¿no? O sea, porque todo lo tenían ahí, y le quitas esa herramienta, prácticamente no tiene forma de cómo razonar o cómo encontrar esos resultados, por ejemplo, la tabla de multiplicar y todo ello, ¿no? Y eso es lo que quería resaltar, y como le decía, si nos damos cuenta en todo el proceso de enseñanza que se está teniendo en este diplomado, lo que yo veo eso, ¿no? Claramente lo has expuesto ahí, y mira, estamos o sea, enseñando neurodidáctica, pero sin embargo, o sea, toda la teoría es bonita, ¿no? Pero sin embargo, en la práctica no vemos eso, ¿no? O sea, seguimos todavía en lo tradicional. Ustedes, por ejemplo, en la primera evaluación, dan un examen más memorístico, ¿no? O sea, de que tenemos que aprendernos esos términos psicológicos, y al final una evaluación, obtenemos la evaluación, y del mismo modo también en el trabajo final, al último que han dado, de hacer un video, etcétera. O sea, no están aplicando en la misma enseñanza que ustedes están impartiendo en este diplomado, por ejemplo, el tema de neurodidáctica, en sí, esa herramienta que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en lo personal, en cada clase, o sea, voy con esa esperanza de querer aprender algo para ir, o sea, para enseñar a mis alumnos, para modificar mi forma de enseñanza que tengo yo, porque yo les enseño teoría a mis alumnos, luego hago práctica, bueno, hago talleres, ejercicios, porque yo enseño matemática también, enseño programación, enseño la teoría y hago, por ejemplo, un programa, les dejo a los alumnos para que ellos también hagan lo mismo que hice, les dejo ejercicios, y si no entienden, hago una retroalimentación, la que usted manifestaba, ¿no? Eso lo hacemos de manera constante. Todavía no sabía de esto neurodidáctica, pero yo lo hago, ¿no? Entonces, y les evalúo así, una evaluación constante. Eso es la que siempre hago. Y todas las motivaciones que ustedes manifiestan, lo hago, también lo hacemos. Y por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, me siento motivado para aprender algo, y les cuento una experiencia, ¿no? Hace unos meses atrás, por ejemplo, a mis alumnos, ¿sabes qué? Y eso por retarle a mis alumnos, mira, ¿sabes qué? Este ejercicio lo vamos a hacer para el día lunes, y era un día jueves. Y al final, el programa no me salía. Me he quedado, o sea, el viernes, sábado, domingo, me tengo la computadora hasta que me salga. Y en ese proceso aprendí muchas otras cosas más que había, por ejemplo, o sea, ahora la tecnología es el único, la constante en el tema de tecnología es el cambio, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pues no hemos dejado probablemente atrás, pero ya en ese proceso, por ejemplo, con toda esa presión, o sea, me actualicé en varias cosas, ¿no? Y al final me salió el programa. Y eso justamente, esa presión que le hacemos a los alumnos también, o sea, que le exigimos, en la que ellos también, ¿no? En ese proceso ahí están trabajando, porque la única forma de aprender a programar es practicar y practicar, igual que matemática, ¿no? Practicar y practicar. En ese proceso, supongo que pues todas nuestras neuronas internamente, esa red neuronal hacen sinapsis. A mayor ejercicio, entonces como que ellos internamente, el cerebro ya pues genera esa sinapsis interna. Entonces cuando se presenta algún problema, ya fácilmente van a hacer esas conexiones para que puedan resolver esos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Por ejemplo, la que describe el tema de la inteligencia, o diré, claro, la utilización de la
inteligencia artificial, para mí es una herramienta, es igual que el chat GPT, que todo el mundo dice, hasta inclusive hay diplomados, hay investigaciones que están haciendo la utilización de chat GPT para el tema de la enseñanza, pero no hay que olvidarnos que esos son herramientas, ¿no? Herramientas. Eso es como el ingeniero civil, por ejemplo, más antes teníamos ese teodolito que salía, y ahora tienen pues otro tipo de herramientas que son más precisos, efectivamente. Entonces, con esas herramientas, obviamente, que su trabajo va a ser más preciso, más rápido, y igual, ¿no? En acá también, estas herramientas que van saliendo, y esta evaluación que, por ejemplo, ha sido en línea también, han sido un medio nada más, no han sido pues la evaluación que se estaba dando. Ahora hemos vuelto de la virtualidad, hemos vuelto a lo presencial y seguimos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la que ahí manifiesta, para mí, eso son herramientas, ¿no? Eso sería todo. Ok, sí, ¿no? Para evaluar uno utiliza ciertas estrategias, instrumentos, herramientas, materiales que nos van a servir para poder ayudarnos a evaluar. Si usted habla de lo tradicional y estamos utilizando en el módulo 1, pues hubo una evaluación, digamos, si quiere voy a tomar sus palabras, ¿no? La tradicional, porque fue un examen que se les tomó. Ahora en el módulo 2 la evaluación no ha tenido examen, ya hemos pasado con otra estrategia y otra técnica, que es justamente la de que ustedes pues participen, ¿no? Socioformativa en su sociedad, en su salón de clase. Ustedes tenían que, ahí no era tradicional, porque ahí tenían que postular, ¿no? ¿Por qué se les pidió el video? Porque era la única manera de poder evidenciar que hayan creado o que hayan utilizado neurodidáctica diferente, nueva, que de repente les ayude en su tema, ¿no? Porque si de repente hubiera habido alguna comisión o otra manera de poderlo presentar, no hubiera sido mediante un video, ¿no? Alguien iba de repente a su salón de clase, se sentaba y podía apreciar la neurodidáctica que usted estaba teniendo en la información que brindaba en ese tema, en esa asignatura a sus estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí ha cambiado. Yo imagino, ¿no? Y espero que en el módulo 3 y en el módulo 4 también haya una variación de la técnica y de la metodología para que les pueda ayudar. Ahora, los días martes es teórico, ¿no? De repente yo no me voy a parar, es difícil de hacerlos participar, no sé si todos estarían de acuerdo al poder prender su cámara y repetir o hacer lo que yo pueda indicarles. Pero eso se ha tratado de hacer los días jueves en las clases presenciales. Aquellos que han participado del día jueves se pueden dar cuenta y de repente alguien podría ratificar y decir pues que el jueves no ha sido completamente teórico, ha sido un poco más práctico. En uno de los talleres que yo realicé el día jueves era para que pues justamente trabajen con los sentidos, ¿no? Y justo manifestaba en una de las clases qué interesante fue ver al grupo de los ingenieros agrónomos que pudieron diferenciar mediante los sentidos, pues lo de la tierra, ¿no? Ellos mismos fueron, se motivaron, cogieron y elaboraron los platitos, etcétera. Por ahí creo que fueron los médicos veterinarios que también hicieron algo con la orina de los animales. Claro, no estuvo vivencial, pero la idea estaba, ¿no? Entonces, no fue teórico, no fue la evaluación tradicional, ya estamos cambiando por algo que de repente se debería, todos deberíamos pues cambiarlo, ¿no? Que no nos cueste, sino adaptar. Y así todo el diplomado va a tener, conforme vayamos avanzando, pues lo que se quiere transmitir, ¿no? Ok, veía ahí una manito más, creo que era el maestro Raúl. Sí, muy buenas noches. Un saludo a todos los colegas y a usted, maestra Yulita Fernández. En lo que acaba de manifestar el maestro Elmer Chuquillauri, tiene mucho de asidero en lo que estamos conversando. Y es que parte del proceso de neurociencia también cala el criterio de la autocrítica y el juicio crítico, ¿no? Entonces, esto nos sobrealienta de que en este proceso estamos en una situación de adquisición y corresponsabilidad de. Pero también un detalle bien interesante, yo le invitaría a usted, no sé si hay todavía instancia de poder indagar información, ¿cuánto de las escuelas de nuestra universidad
están propendiendo a un cambio curricular, ¿no? ¿Y cuántas de ellas ya están utilizando este insighting de cambio de currícula? ¿No? Quien le habla pertenece a una escuela que ya está en un tránsito de haber ya utilizando 3 años de una currícula que ya hemos innovado aspectos. Y justamente en nuestro haber tenemos cursos de neurociencia y praxis de neurociencia. Pero lo que dice el maestro Elmer tiene mucho de real, porque de verdad que nos gustaría a nosotros entender algo más de lo que ya sabemos, ¿no? Y yo lo felicito a usted que tiene un bagaje muy alto en teoría, y usted solicitaba hoy día que pudiéramos prender las cámaras para poder nosotros evidenciar si hacemos o no lo que usted nos indique, pero también hay otros recursos, hay otros medios, ¿no? Por ejemplo, le atisbo un focus group, donde pudiéramos hacer un análisis de entrevista del compendio para un tránsito metacognitivo del tema tratado y quizás la opinión o sugerencia o el sentir de cada uno de nosotros. El otro detalle es que en este proceso de el acompasamiento de la nueva currícula con la neurociencia, que es un prerequisito, ¿no? Acontece también el uso de otras entendidas quizás en el proceso investigativo, ¿no? Y que muy bien pudiéramos utilizarla con los ejemplos que vamos trabajando en aula, ¿no? Entonces hay ciertos detalles. Yo particularmente le diría, este es un foro de comunicación, es un foro que utiliza herramientas donde las cuales nos vamos entendiendo en un plexo social que contrae adquisición de saberes, ¿no? El saber ser, el saber hacer, y este saber hacer y el ser con el convivir, ¿no? Entonces eso es también parte de la neurociencia de las emociones, ¿ok? Entonces, frente a esta vicisitud, yo la verdad quisiera pedirle quizás una insinuación de trabajos mucho más que nosotros podamos expresar de cómo hemos trabajado. Por ejemplo, ustedes solicitaron una sesión de aprendizaje, ¿no? La hemos alcanzado. Sumado a ello, algunas partituras a través del video. Pero dentro del video, seguramente hay algunas partes que se hace merecible el uso de los aspectos de neurociencia. Por ejemplo, las dinámicas, o por ejemplo, las preguntas alentadoras o retadoras, o por ejemplo, el análisis de los problemas contextuales, ¿no? O la circunstancia de la resiliencia y el manejo de emociones frente a esta vicisitud. O sea, son mecanismos que muy bien podemos intercederlas en el trabajo que vamos haciendo. No sé si cabe la opinión, agradecerle por el tiempo que me han prestado. Gracias. No, gracias a usted más bien, maestro. Como le decía, ¿no? El módulo ya, el diplomado en el módulo 3 y módulo 4, que ve básicamente lo que usted decía, maestro Raúl, de las escuelas y de las facultades que de repente ya están, pues, ¿no? Dentro del cambio. Van a ver justamente, la parte 3 y 4 habla netamente de lo que es la evaluación socioformativa, ¿no? Entonces, estamos en la mitad exactamente, van a haber mejoras, ¿no? Ya básicamente viene un personal que de repente pues ve la parte psicopedagógica mejor, ¿no? Ok, siendo las 8 y si de repente no hay alguien que quiera pues participar, ¿no? Porque justamente de esto también se trata la neurociencia y lo que decían, que sea más fluido, ¿no? Más dinámico, ¿ve? Entonces, si no hubiera nadie que quiera participar, nos vamos al break, que son 10 minutos, por favor, y a las 8:10 nos volvemos a conectar. Gracias.